Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro trabajo académico después de ya esta semana de pruebas trimestrales. Ustedes han tenido bastantes pruebas, tanto lo que son los ensayos de más 21 como sus pruebas trimestrales, y espero que todo ese trabajo haya valido la pena, que hayan tenido el mejor de los resultados. Nosotros ahora vamos a continuar, retomar lo que es la comprensión lectora, que de hace varias semanas, hace un mes prácticamente, que no trabajamos. El objetivo para esta clase, o sea, los objetivos, lo que hoy aprenderás, básicamente es lo de cada semana: leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Para trabajar en esta clase vamos a usar el texto que se envió la semana pasada y lo vamos a ir revisando pregunta por pregunta. Este texto que tenía como título Ciencia y Tecnología. No lo voy a leer en su totalidad, dado que ustedes ya lo tienen en su guía, ¿verdad? Vamos a ir recurriendo a los extractos los cuales nos sirven para ir respondiendo pregunta a pregunta. Para comenzar voy a plantear algunas preguntas de manera abierta, no las vamos a responder inmediatamente porque muchas de ellas las vamos a ir retomando en las preguntas que se van a ir dando en el transcurso de la clase. Preguntas como: ¿a qué tipo de texto corresponde el anterior? ¿Cómo podemos identificarlo? Es decir, ¿qué marcas textuales, qué aspectos del texto nos permiten saber y clasificarlo en algún tipo de texto en particular? Una pregunta bastante general de la cual hablamos desde que partimos con estas clases de comprensión lectora. ¿De qué habla el texto? ¿A qué iba esta pregunta? A identificar algo que es central para poder comprender un texto, que es el tema. ¿Y qué se dice sobre ese tema? Ahí teníamos la idea principal, que es lo que también vamos a ir viendo a medida que vamos explicando las preguntas y sus respuestas. También tenemos una pregunta como: ¿qué se deduce del texto? Recuerden que el término deducir es sinónimo de concluir, de inferir, es decir, sacar información implícita a partir de información explícita. Y por último, ¿cuál crees que es el propósito del texto? Esto es bastante importante porque se conecta principalmente con la primera pregunta, que dice ¿a qué tipo de texto corresponde? Dejemos estas preguntas planteadas para ir adentrándonos en el texto y poder comprenderlo mejor. La primera pregunta dice así: este escrito es un ejemplo de... Y tenemos la opción A, texto literario; B, texto expositivo; C, texto histórico; D, texto argumentativo. ¿Y qué nos está pidiendo básicamente? Y esto se relaciona con la primera de las preguntas que planteé: a reconocer el tipo de texto. Esto es central. Uno al momento de leerlo tiene que ir descifrando ciertos códigos, pensando en cuál es el propósito de ese texto, cuál es el grado de subjetividad, ¿verdad? Eso es lo que hay que ir centrándose. El grado de objetividad o subjetividad, ¿qué está haciendo? ¿Está informando? ¿Nos está relatando algo? ¿Quiere entretenernos? ¿Nos quiere convencer de algo? Tenemos que ir pensando. Y dado la formalidad que tiene un texto, el lenguaje que utiliza, podemos ir identificando esto. Para este caso, nosotros, al ir tomando en cuenta el grado de formalidad y cómo entrega específicamente información este texto, podemos eh, centrarlo o sea, clasificarlo como un texto principalmente informativo, que entrega información. Obviamente de una persona que tiene un manejo y un conocimiento de ese tema, que se lo entrega a personas que tienen un grado menor de conocimiento. Y dadas esas características, ¿en cuál lo podemos centrar? Ustedes lo vieron este año, recuerden, en el texto expositivo. ¿Por qué no puede ser un texto literario? Porque un texto literario ocupa otro tipo de lenguaje, otra expresividad, otro estilo. eh, Puede relatar una historia ficticia, expresar emociones a través de versos, estar escrito en diálogos, ¿verdad?
o en prosa también, pero generalmente no entrega información, sino que lo que hace de alguna manera es entretener y generar, evocar sensaciones. Texto histórico no, esto no hace un recorrido histórico con fechas, con datos, sino que si bien menciona algunos aspectos de la antigüedad, no hace un examen exhaustivo a nivel histórico. Y texto argumentativo no nos está tratando de convencer de nada, sino informarnos sobre un tema, sobre la relación entre la ciencia y la tecnología. Pregunta número 2. No habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos. En esta pregunta la palabra ellos se refiere a, y aquí básicamente tenemos que reconocer el referente, identificarlo. Básicamente es algo simple que tiene relación con la cohesión, ¿verdad? Que ustedes a principio de año en la unidad de texto expositivo vieron lo que era coherencia y cohesión, uno de los mecanismos de cohesión, recuerden que era la pronominalización. Aquí ellos es un pronombre que está haciendo referencia a algo en el texto y vamos a ir al texto. Dice así, este extracto que aparecía en la pregunta está tomado de un extracto mayor que es el siguiente. Si la ciencia entre los años 1600 y 2000 se hubiera movido al mismo ritmo partiendo del conocimiento que poseían los griegos y usando sus mismas herramientas, no habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos. Aquí habla de la ciencia básicamente y habla del conocimiento que poseían los griegos. Aquí tenemos un referente. Luego dice usando sus mismas herramientas. Ese sus está refiriendo específicamente a los griegos básicamente. Y luego dice no habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos. Ellos va al mismo referente, que son los griegos. Sus herramientas, sus conocimientos heredados ¿de quién? De los griegos. Es esa la respuesta. No los saberes antiguos, no los años 1600 a 2000, sino que a los griegos. De ellos está hablando de las herramientas que utilizaba y del legado que nos dejaron en cuanto a su conocimiento. Continuamos con la pregunta número 3 que dice, ¿se puede inferir que el saber antiguo no acumuló un inmenso caudal de conocimientos, pero que estos, y tenemos 4 opciones, A, fueron extraordinarios, B, provocaron la expansión del conocimiento científico, C, fueron innecesarios en el siglo XVII, D, provocaron un cambio a partir del año 2000? ¿Qué nos está pidiendo esta pregunta? Y dice ahí de manera textual, dice se puede inferir, nos pide que hagamos una inferencia. ¿Qué era una inferencia? Bueno, lo vamos a volver a explicar luego de esta pregunta, pero básicamente es extraer información implícita a partir de la información que encontramos explícita. Vamos al texto para realizar esto. El texto nos dice lo siguiente, entre Arquímedes y Eratóstenes hubo 400 años de especulación sobre el mundo natural, llevado a cabo por algunas de las mejores mentes que la ciencia haya conocido, pero no puede decirse que acumulasen un inmenso caudal de conocimiento sobre el funcionamiento del mundo natural. El redescubrimiento del saber antiguo, específicamente de esta época a la que pertenecía Arquímedes y Eratóstenes, nos proporcionó una excelente plataforma de lanzamiento, por supuesto, pero se necesitó algo externo a la ciencia para situarla en órbita. A partir de esto entendemos claramente de que no hubo un inmenso caudal de conocimiento dejado por los griegos. Sin embargo, una de estas opciones tiene que ser la correcta. Partamos por la última, dice, provocaron un cambio a partir del año 2000. Esa fecha es nombrada en el texto, sin embargo, no con ese propósito. Dice que si entre el siglo XVII y el año 2000, los mecanismos, las herramientas para hacer experimentos hubiesen sido las mismas que las de los griegos, no hubiese habido muchos avances. Por lo tanto, esta opción no nos sirve. La letra C dice fueron innecesarias en el siglo XVII,
Por el contrario, para todos estos grandes científicos que provocaron una revolución científica a partir de ese siglo, todos ellos tomaron como base a los griegos, por lo tanto no se puede decir que fueron innecesarios. Sí, insuficientes, pero no innecesarios. B. Provocaron la expansión del conocimiento. Aquí lo que dice es lo contrario, de que en el texto lo que dice es que sirvieron de una plataforma de lanzamiento, pero no fueron ellos quienes provocaron una expansión. La expansión se produjo, según el texto, por esta combinación entre los avances tecnológicos y la ciencia. Por lo tanto, la opción que mejor se puede inferir a partir del texto es que fueron extraordinarios. Vamos con la pregunta número 4 que dice: las palabras claves en las definiciones de ciencia y tecnología son... Y aquí esta es una pregunta aparentemente sencilla, de hecho no requiere mayor complejidad, simplemente implica buscar en el texto. ¿Qué es lo que pide? Localizar esta información. Hay que extraerla directamente del texto. Por lo tanto, vamos a esto. Lo que hacemos acá en esta pregunta es buscar información explícita que aparece. Vamos con el extracto que nos permite responder a esto. Dice: la ciencia y la tecnología son simplemente dos respuestas diferentes ante las fuerzas de la naturaleza. Mientras que la ciencia es el intento de la humanidad por explicar esas fuerzas, la tecnología es el intento de la humanidad por explotar y aprovechar esas fuerzas. Aquí en la definición de ambos conceptos tenemos básicamente las palabras claves y las tenemos que relacionar a la pregunta, a las opciones que tenemos. Aquí dice que la ciencia es el intento por explicar. Por lo tanto, en cuanto a ciencia, que es el concepto que va primero en el enunciado de la pregunta, hay que buscar las que digan explicar. Ya tenemos la A y la C que mencionan ese concepto. Y luego, tecnología es el intento por explotar y aprovechar. Uno de estos dos conceptos debe aparecer en nuestra opción para que sea la opción válida. Y nos encontramos con que la palabra explotar va luego de explicar en la opción A. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Aquí solamente había que buscar la información en el texto, volver al texto, volver a leerlo y buscar las palabras clave. La opción entonces era la letra A. Entonces, esta era una pregunta de comprensión literal o información explícita. Aquí lo que pedía, como vuelvo a repetir, es localizar, buscar la información. Son preguntas que exigen entregar respuestas textuales o expresadas literalmente en el escrito. No debe responderse con inferencias o suposiciones, sino que solo con lo que se afirma expresamente en el texto. Ahora llegamos a la última de las preguntas, que es la número 5, que dice: de acuerdo al escrito, se puede concluir que entre la ciencia y la tecnología existe un... Y esto hay que tomar todo el texto y principalmente el último párrafo, que es bastante gráfico en este sentido. Recuerden que concluir es uno de los sinónimos de inferir. Concluir, deducir, colegir, todo ello requiere hacer una inferencia, ¿verdad? Y se relaciona con la pregunta que hicimos al principio, una de las preguntas que decía: ¿qué se puede deducir del texto? Aquí tenemos un buen ejemplo de ese tipo de preguntas. Dice: existe un cierto grado de A, progreso, B, independencia, C, interferencia y D, retraso. Como ya les decía, aquí lo que se mide es la capacidad de inferencia de un texto. Vamos a una parte especialmente significativa que nos puede dar muchas luces para concluir la relación que se da entre la ciencia y la tecnología. Dice: la ciencia y la tecnología son simplemente dos respuestas diferentes, no son lo mismo,
ante las fuerzas de la naturaleza. Mientras que la ciencia es el intento de la humanidad por explicar esas fuerzas, la tecnología es el intento de la humanidad por explotar y aprovechar esas mismas fuerzas. Y el progreso en cualquiera de ellas puede ser fuente de progreso de la otra. Esa palabra que dice puede, ¿qué nos quiere decir de alguna manera? Que está la posibilidad, ¿verdad?, de que se influyan mutuamente, pero puede ser que no. Puede ser que el progreso de una no genere instantáneamente un cambio en la otra, un progreso. No son necesariamente, tienen que ir progresando juntas, por lo tanto la opción A no nos sirve. Independencia puede ser, dejémosla marcada. Interferencia no es que interfieran la una y en la otra en todos los casos, ¿verdad? Aquí dice puede ser, pero no necesariamente siempre sea así. Y por último, retraso no es que se retrasen mutuamente, sino que pueden avanzar de la mano o no, pero van avanzando generalmente. Por lo tanto, la opción que mejor nos sirve en este caso es independencia. ¿Por qué? Porque dice que pueden ser fuente de progreso de una de la otra, son dos respuestas diferentes que pueden o no pueden ser avanzar juntas. Por lo tanto, tienen un cierto grado, no es que sean totalmente independientes, por eso aquí la marca textual hay que fijarse bien en la pregunta, dice existe un cierto grado, no es que sea una independencia total, es en algún es un poco solamente, hay cierta independencia, pero no total. Como ya les decía, esta pregunta implica hacer una inferencia textual o buscar información implícita. Básicamente este tipo de pregunta exige obtener una idea que se encuentra implícita, como ya lo hemos dicho, no aparece textual, a partir de información literal, que sí es textual, ¿verdad?, de un texto o de un fragmento. Es importante resaltar que la inferencia es una de las habilidades más complejas del proceso lector. Obviamente aquí nos sacamos la información que aparece escrita, sino que es lo que vamos entendiendo a partir de lo que encontramos en el texto, ya que consiste en leer información con el objetivo de deducir consecuencias o conclusiones no expresadas textualmente en el escrito. Habilidades relacionadas con el tipo de ítem son inferir globalmente cuando es de todo el texto o inferir localmente cuando es solamente de una parte. Ahora, habiendo revisado esta actividad, es tiempo de que ustedes trabajen de manera autónoma, realicen un ejercicio de comprensión lectora que posteriormente vamos a revisar en la próxima clase que va a ser el jueves 16 de octubre. Espero que tengan un excelente fin de semana, les deseo lo mejor, una buena jornada y nos veremos en la próxima semana en una próxima clase.